Hola, hola. Estás escuchando el episodio número 17 del podcast Sumar Palabras con Justicia Social. Soy Óscar Ortega, editor de la revista Sumar Palabras para estudiantes y profes de español, pero que además Sumar Palabras es también un diccionario irónico, este podcast y algunas otras cosas. Por supuesto, puedes saber más sobre este proyecto en sumarpalabras.com. Pero en este episodio voy a hablar con Margarita Pérez sobre libros, o más concretamente sobre libros graduados, es decir, aquellos que sirven para que estudiantes de determinado nivel puedan leer textos adecuados para dicho nivel. Y veremos que no cualquier libro sirve. Veremos que, bueno, mira, te escuchas el episodio y vas a ver de lo que hablamos. Así que vamos a comenzar. Bueno, hoy estamos con Margarita Pérez García, que es una mujer latina, muy concretamente venezolana, que es madre de familia numerosa, apasionada por la lectura, entre otras cosas porque tuvo que enseñar a su prole a leer en un entorno de trilingüismo, que a mí me parece como hacer malabarismos con las pelotas, ¿no? O con las naranjas, no sé. Es profesora de español y francés en un colegio de Australia, ahí cerquita. Formadora de profes, practica la enseñanza basada en la comprensión, en particular usando un método que cada vez es más popular llamado Story Listening. Es escritora de libros de lectura fácil, de lo cual hablaremos, porque eso de lectura fácil suena muy genérico, pero no lo es, para estudiantes de nivel A1. Si no estoy errado, corrígeme Margarita si lo estoy, acaba de lanzar su último libro, que es Toña Patagonia y la caja mágica. ¿Es así, Margarita? Por cierto, hola. Es así, es así. Muchas gracias, Oscar. Qué introducción tan completa. Hiciste un trabajo maravilloso de búsqueda. Bueno, más o menos, sí. Es lo que toca. Dime, ¿de qué quieres hablar hoy? Bueno, es una buena pregunta. Mira, para empezar, te acabo de presentar, con muchos datos, pero hay uno que he destacado, que es el de los libros de lectura fácil para estudiantes. Y yo quisiera empezar en plan básico. El saber qué es eso de lectura fácil. ¿Qué es? ¿Que son fáciles de leer? ¿O tiene algo más de chicha ese término? Bueno, la lectura fácil, sobre todo desde un punto de vista español peninsular, como es tu Ujú, contexto, sí. tiene dos significados. Em, el primer significado es que la lectura fácil es una lectura nivelada, que Sí. está graduada a un cierto nivel de frecuencia para que un estudiante de español lengua extranjera sea capaz de leer dicho libro. Entonces, ese es el sentido más estricto de esa apelación de que un libro sea fácil de leer, es Bien. decir, que es accesible. Sin embargo, en el contexto español existe también la apelación de lectura fácil y la apelación de lectura fácil es o hace referencia a un estándar europeo y una norma AFNOR de lectura fácil que consiste en adaptar cualquier texto para que una persona que tiene problemas de lectoescritura, que tiene una discapacidad intelectual, pueda acceder a ese texto. Entonces se encuentran, por ejemplo, muchos textos de información sobre la salud o sobre la política, para Ujú. que todas las personas, independientemente de sus habilidades lectoras puedan acceder a esa lectura. Entonces, coincido contigo que el término de lectura fácil puede prestarse a dos interpretaciones. Quizás es mejor decir lectura graduada y, En parte, sí. por una parte la lectura graduada y por otra parte los libros que respetan el estándar de lectura fácil.
Yo trato de hacer las dos cosas en un mismo libro. Es Claro, ¿para qué decir, hacer las cosas fácilmente, no? exacto. Yo escribo libros para estudiantes que están aprendiendo español en nivel uno, ni siquiera es A1, es A0, Ok, pero presento esos libros en formato de lectura fácil para que sea más fácil aún acceder al contenido que está escrito. me encanta que no haya problemas para que alguien diga, no, es que a mí no me viene bien leer porque no, no, tú vas a Ya. poder leerlo. O para Ya, hacer claro. que el acceso a la lectura sea un poco más fácil. Sí, Esa es exactamente, eso la idea. es. Eso es. Vale, estamos hablando de lecturas graduadas. Claro, hay un boom ahora mismo de lecturas graduadas para estudiantes de español, de cualquier idioma en realidad, ¿verdad? Pero de español, ya que estamos hablando de eso en concreto, hay un boom. Tú das una patada a una piedra y te salen 800 libros de lecturas graduadas de todos los tipos, de todas las calidades. Eh, y, Bueno, y, tú y yo no caminamos en el mismo sitio, porque las piedras a las que yo les doy patadas. Bueno, hay muchos. Lo que pasa es que, claro, primero, no todos son libros de calidad. Hace poco hablaba con un profesor que me decía, Óscar, los libros graduados son en general malísimos, muy malos. Y yo, bueno, pero ¿por qué? Dice, no, porque están mal escritos, no, no tienen una... No, no son... No, bueno, simplemente eso, no están bien escritos, no, no en el sentido de graduados, sino porque son literatura mala. Y yo, bueno, hombre, tampoco es el... No vamos a ganar aquí el premio Nobel con las lecturas graduadas, no es eso. Pero bueno, es verdad que dentro de las lecturas graduadas las hay mejores o peores. Pero no te iba a preguntar eso, lo que te quería preguntar es si a los estudiantes de idiomas se les debe ofrecer cualquier tipo de libro siempre que estén graduados. Wow. Esas preguntas tuyas son como de esas muñecas rusas, ¿no? Que tienen como... Yo creo que la primera parte de esa respuesta es a los estudiantes de español lengua extranjera se les debe de ofrecer un programa de lectura extensiva, porque en muchas de las clases, contrariamente a tu experiencia, en muchas de las clases de L que yo he observado, la lectura extensiva no es parte fundamental del programa. Y los estudiantes de nivel cero que están aprendiendo en el primer año no tienen acceso a lecturas verdaderamente accesibles. Sin embargo, la lectura no debería ser un complemento o un aditivo, sino que es el corazón de una clase basada en la comprensión, porque la lectura es la forma más fácil de acceder a grandes cantidades de input comprensible. ¿Cierto? Es verdad. Y, y es una forma de acceder al input comprensible que está diferenciada a la base, porque cada lector va a buscar un texto que sea accesible para ellos. Cada lector va a buscar algo que les interese, que los apasione. Cada lector va a leer a una velocidad particular. Entonces, esa experiencia de lectura es una experiencia individual. mm, Más que cualquier otro consumo de input que ocurre en una clase. Ahora bien, el problema que yo he visto es que no hay muchos libros que están bajos del nivel A1. Y el nivel A1 se Mm, sitúa alrededor de las 700 palabras de vocabulario, ¿no? Y que no es es tan poco. difícil. O sea, empiezas a buscar una lectura graduada, A1. Y aquello tiene un vocabulario tan grande que nadie lo puede leer hasta que ya hayan pasado 1 o 2 años de aprender el español. Entonces,
lecturas que de verdad sean accesibles a un principiante con 10, con 15 horas de español, no hay muchas, ni debajo de las piedras, ni Mm. sobre las piedras. No hay, no hay. Y entonces, como hay tan pocas, sobre todo los profesores que practicamos los métodos basados en la comprensión, como hay tan pocas, pues entonces muchos profesores agarran lo que haya. Y lo que haya no es necesariamente, tú lo has dicho, no es necesariamente lo mejor. No, efectivamente. Por eso te decía antes. Entonces, tu segunda pregunta era, ¿hay que dar lo que sea? Bueno, yo personalmente diría que no. Yo personalmente diría que nosotros tenemos, como profesores de lengua extranjera, tenemos una responsabilidad ética y de justicia social con respecto a los textos que ponemos en las manos de nuestros estudiantes Eso y es. por qué pondríamos una porquería para que la lean. ¿Por qué? Bueno, yo tengo muy clara la respuesta, pero por eso te decía que es verdad, continúo pensando, das una patada a una piedra y salen 800 libros. Lo que pasa es que la mayoría son, es verdad, del mismo nivel y no es desde luego el acero. Y la mayoría también no son precisamente maravillas de libros. Ya no digo de calidad literaria, sino simplemente incluso en lo que se refiere a graduación. Como tú has dicho, te encuentras libros de acero que dices, a ver, esto alguien que lleva unas pocas horas de aprendizaje no lo va a leer ni loco. Pero bueno, Sí. están ahí y supongo que se venderán, no lo sé. Otra cosa es que luego un profe o una profe cuando lo ve lo tiene en la mano y dice, esto, ¿qué narices hago esto en mi clase? No puedo usarlo, no tiene sentido. Pero Utilizarlo muy bien. además, eso es, y tiene esa otra parte que tú acabas de hablar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de justicia social, que quería incidir más en eso, porque es mi tema, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿Por qué, en qué sentido, éticamente, en ese modo de justicia social, tú concretamente no ofrecerías cualquier libro a tus estudiantes? Bueno, yo personalmente tengo dos motivos. Ujú. El primero es que, o tres. Am, muchos libros ofrecen esa historia única. Hay como una, ¿cómo diría yo? Como una falta de diversidad Ujú. en las voces que escriben, en las personas y los territorios del español que se representan. Sí, Y entonces muchos textos representan una visión única, una historia única. Y generalmente digo de las lecturas graduadas que se venden para la enseñanza basada en la comprensión, que están sí, sí, sí. producidas mayoritariamente en los Estados Unidos por autores blancos que no tienen ninguna conexión con el Mm, territorio del que están escribiendo. sí. Entonces, existe, hay como hay como un fin mercantilista detrás de la producción de libros. Bueno, sí. Entonces, produzco un libro para la clase de L que tiene que ser sobre la cultura de un país hispanohablante. Y como tiene que ser algo impactante, entonces voy a buscar algo amarillista. Mm, ¿De qué puedo escribir? Puedo escribir de las maras, puedo escribir de los traficantes de droga, puedo escribir de la dictadura, puedo escribir de un asesinato, puedo escribir de la pobreza, de esos pobres guatemaltecos que no tienen nada ni educación. Puedo escribir de los zarrapastrosos inmigrantes que caminan. Entonces, muchos libros están dominados por unos temas amarillistas
que Sí. presentan la cultura desde afuera y presentan la cultura llena de estereotipos, Mm. con un complejo fuerte de blanco salvador que va a, Paternalista, sí. sí, paternalista, condescendiente, Eso que es. va a esos países a ayudar a esas pobres personas a salir adelante con su sabiduría, su bondad y su cristianismo. Solo por aclarar a la gente que nos esté escuchando, como no nos están viendo, Margarita está usando una fina ironía para, para hablar de este tema. No, no hay que tomarle al pie de la letra. Porque estoy viendo la gente ya que va a decir, pero ¿cómo puede estar diciendo esas cosas? En Yo no serio. puedo. Eh, Entonces, por favor, sí. entonces cuando yo traigo un libro a mi clase, yo trato de preguntarme sobre qué voces aparecen en ese libro y qué voces faltan, qué territorios están representados y qué territorios están ausentes, qué mensajes se refuerzan en ese texto, porque los textos no son neutrales, conllevan una ideología. Ujú. Y sobre todo, ¿cuáles son las realidades que quedan invisibilizadas? Mira, Respondí a tu pregunta. sí, perfectamente. Y te iba a añadir que en realidad todos esos temas que irónicamente estabas comentando se pueden tratar en los libros, por supuesto. Todos esos temas amarillistas. El problema no es ese. El problema es el punto de vista, lo que tú decías. Se tratan con ese paternalismo, con esa condescendencia, con esa figura del salvador blanco, por supuesto, y Mm. americano, y estadounidense, mejor dicho. Y claro, ahí está el problema. Se puede escribir sobre eso y se puede ser blanco y estadounidense y Salvador y escribir sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, no estaría mal no llenarlo, como tú decías, de estereotipos y de hacer un libro simplemente para cumplir y para vender y ya está, sino darle un poco de forma, ir al fondo de la cuestión. Eh, Hay una cita que quería compartir contigo de ¿Cuál Robin es? DiAngelo y Özlem Sensoy, Uh -huh, que dice, no existe el texto neutral. uh -huh, Todos los textos representan una perspectiva particular. Los textos están impregnados de ideología y la ideología dominante suele reproducir relaciones históricas de poder desigual. Entonces, yo veo los libros en mi clase como un vehículo para transmitir cierta ideología. Y yo quiero que mis estudiantes estén expuestos a una diversidad de voces y de perspectivas. Y también quiero que mis estudiantes se acerquen a la cultura de esos países hispanohablantes, no desde afuera, sino desde adentro, desde la experiencia vivida de las personas que vienen de esos territorios. Y es cuesta arriba, es cuesta ah, sí, arriba encontrar textos escritos por autores latinoamericanos, sí, incluso por mujeres latinoamericanas. Más raro aún encontrar textos escritos para la clase de español, lengua extranjera, por miembros de comunidades minoritarias, por personas de pueblos originarios. Es súper raro, es muy difícil, sí. es muy Eh, difícil, muy Fíjate que es difícil. curioso, bueno, sí, lecturas graduadas es difícil en cualquier idioma en ese sentido, pero incluso Mm. lecturas normales de ficción o de no ficción, viniendo de estas minorías, aunque cada vez es más fácil encontrar, por supuesto, pero continúa siendo difícil, incluso en los libros no graduados.
Ni siquiera estoy hablando Eso. de... O sea, el continúa problema siendo... de la falta de diversidad en la Sí, literatura sí, sí, para exactamente. jóvenes, que sea para lengua nativa o de lengua extranjera, es un problema bárbaro. Sí, sí, Y sí. justo hoy, justo hoy abro mi correo electrónico y encuentro un mensaje, bueno, un correo de Sí. una profesora americana más blanca que el pan, eh, y que pone, aquí está mi nuevo libro sobre las leyendas indígenas de México. Y digo, por Dios santo, eh, ¿por qué te tomas ese espacio y esa libertad de escribir una tierra con la que no tienes conexión? Si no, bueno, imagino que tú la conoces. Si no la tienes, sí. No, mira, a, a mí se me ocurre una razón por la que podría hacer eso, una razón válida, que seguramente no sea la que ella usó, y es porque nadie escribe sobre eso, y es necesario escribir. Bueno, eso es lo que ellos dicen. No, Esa es no, no, la eso primera sería razón. una buena razón si fuese la real. Exactamente. Bueno, eso es lo que pasa en la cúspide de la pirámide del poder. Es parte de esa idea de Blanco Salvador. Ay, te vamos a dar voz. Pobre latinoamericano perdido, que eres tan analfabeta que no sabes escribir. Yo te voy a ayudar. Voy a escribir tu historia para para ayudarte a difundir tu cultura. Esa es una de las primeras razones que dan. Escribo estas historias para darle voz a los latinoamericanos, escribo estas historias porque no están, hay que traerlas a la clase y al paso de escritura me voy llenando los bolsillos de billetes. Mira, déjame que te cuente, de verdad, estás aquí para contar tú, pero bueno, déjame que te cuente mi caso particular, porque claro, esto es el podcast de Sumar Palabras, que es, entre otras cosas, una revista que habla de todos estos temas y las escribe un servidor, es decir, un blanquito europeo, español, y cada vez que escribo un artículo, un texto sobre que envuelve temas, por ejemplo, de minorías, o de temas que no me representan, porque, por ejemplo, hablo de temas de LGTBI, yo no pertenezco a ese colectivo, eh, me siento raro, porque claro, obviamente yo no conozco ese contexto más allá de lo que, bueno, puedo escuchar, puedo estudiar, puedo aprender, que al final, en parte, son textos para yo mismo aprender también. Eso sí, nunca lo pongo en la revista, ahora que lo estoy pensando, a lo mejor sería bueno ponerlo dentro de la revista, pero yo me presento en la página como eso. Yo me digo, yo soy blanco, yo soy hombre, yo soy europeo, español, que es un europeo de segunda categoría, pero bueno, europeo en todo caso. Es decir, soy un privilegiado y Mm. escribo desde esa posición, desde ese lugar, que no es el ideal. Yo no O sé si lo... diría ideal o no ideal, pero No, bueno, a ver, me quito el sombrero que escribas desde tu posicionalidad, tu posición y que hables de manera abierta de tu posición, porque así la persona que te está leyendo claro. sabe de dónde vienen las cosas. Es que ahí está el asunto. Por eso decía que yo no me pretendo presentar como Salvador, porque, incluso porque no lo soy, pero bueno. Eh, pero yo quiero que la gente sepa, este es un texto escrito desde mi posición, que no es ni mucho menos la posición de la gente protagonista de este libro, o lo que sea de este libro. Bueno, a veces sí, a veces coincide, claro. Pero no. Entonces, esto es un texto para comer a abrirte la cabeza y ahora tú investiga de verdad, o bueno, de verdad, investiga, mira, busca. Yo te recomendaré, por ejemplo, que busques libros, vamos a ver, de un término que te iba a comentar ahora, estos de On Voices. Mm. ¿Qué es O eso? Yo no, entonces es un término acuñado por Corinne Dubis y es un término
que significa, por esa ambición de mostrar o mostrar de dónde vienen las voces o la mano que escribió ese texto, surge la idea de on voices o voces propias. Y entonces, esta idea, este término, fue acuñado para mostrar quién escribe el texto, para decir, este texto fue escrito desde adentro, fue escrito por una persona miembro de este colectivo minoritario. Ujú. Esa es un poco la idea, ¿no? Y tenía aquí una cosita escrita sobre eso. Sí, la definición es que cuando uno escribe un libro que tiene esa etiqueta on voices, que se utiliza para describir obras escritas por autores que pertenecen a los mismos grupos sociales u culturales que los protagonistas. Entonces, cuando uno está leyendo, dices, ajá, este libro que presenta la experiencia de una mujer queer está escrito por una mujer queer. Este Eso es. libro que nos está hablando de este problema de em, comunidades aboriginales está escrito por una persona de pueblo originario. Esa es la idea de parte. Pero Eh, Eso hay con un el pero. tiempo, con el tiempo, se ha utilizado el término, muchos publicistas, muchas Mm, editoras han utilizado el término como algo de marketing para darle ese caché al libro. Oye, este libro es sobre una temática queer, está escrito por una persona queer, pero no todas las personas que escriben quieren salir de sus diferentes closets. No todas las personas que claro, escriben claro. quieren desvelar su posicionalidad, quieren decir o qué son, o cómo son, de dónde vienen. Entonces, muchas personas han sentido la presión de desvelar su posicionalidad y no quieren desvincular el acto creativo con la persona que son en realidad. Entonces, hay como ahora como un movimiento un poco de optar. Si quieres utilizar la etiqueta de Own Voices, utiliza esa etiqueta y si no la quieres utilizar, no tienes que hacer nada. Sí, y a mí me parece muy bueno que exista ese concepto como tal. Y luego, como tú dices, que cada uno haga con él lo que quiera dentro de una cierta ética, lógicamente. Pero que sí que es verdad que yo estoy recordando a un colega, él es homosexual, claro, dice, hay libros donde los protagonistas son gays, pero dices, es que el que lo ha escrito se ve que no lo es, que no conoce. Claro, luego te llevas una cierta desilusión cuando lees y no te sientes ahí totalmente representado y dices, aquí hay algo que falla. Exacto. ¿Pero qué es Que, esto? sí, sí, efectivamente. Y claro, con todo. Entonces, por eso digo que como concepto está bien que exista, y luego ya usarlo, ¿no? Depende de lo que quieras llegar a conseguir, de hecho. Si tú lo Y, único y que yo, quieres hacer es vender libros y ya está, bueno, pues ya está. Pues, no te hace falta y yo usarlo. en mi clase, yo en mi clase trato de, bueno, hago todo lo posible por tener una biblioteca diversa y Ujú. ética también, en la que los autores on voices, los autores que escriben desde adentro, están representados. Y de hecho, tengo los libros en la biblioteca y tengo fotos de los autores con el país de donde vienen, Ah, y una biografía y tengo cajitas para los libros en donde, por ejemplo, tengo libros de este autor colombiano o de esta autora colombiana y aquí están todos los libros y la biografía de ella y los estudiantes pueden explorar toda la obra de esa persona.
Ah, qué bien. Y yo creo que la representación es importante y hay que resaltarla en la clase porque es importante, es importante saber de dónde vienen esos libros que los estudiantes están leyendo. Sí, efectivamente. Una cosa, no todo el mundo tiene acceso a estas maravillas de libros. No. Y claro, y hay que usar porque leer siempre es bueno aprender idiomas a través de la lectura es siempre recomendable, pero si no se tiene acceso a este tipo de libros o si no se sabe que existe muchas veces, que a veces también ocurre, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Si solo Wow. tienes acceso a libros horrorosos o no de una calidad o de una ética que te gustaría. Bueno, yo creo que hoy en día, 2025, hoy en día hay muchísimos catálogos. Por ejemplo, nosotros hace 4 años, un colectivo de 5 autores latinoamericanos, nos unimos y creamos un catálogo que se llama Acento Latino y en la web está acentolatinolibros.com. Hoy en día somos casi 10 autores de lecturas fáciles y tenemos unos criterios de calidad para los libros que aceptamos en el catálogo. Ese catálogo es una buena referencia. Creo que es una buena referencia y se consiguen libros excelentes por Amazon. Creo que una de las personas que tú has invitado al podcast, que están dos personas que tú has invitado al podcast, Sí. es mi querida amiga y compañera podcastera Adriana Ramírez Eso y es. mi querido amigo colombiano Diego Ojeda. Exacto. Ellos son parte de ese colectivo. Y por ejemplo, con Adriana Ramírez, nosotras tenemos una colección de lecturas de nivel B1. Y son lecturas de nivel B1 que tienen un enfoque o un corte de justicia social que se llama Revolucionarias. Entonces, es una Ah, sí. serie escrita por mujeres, por mujeres latinoamericanas sobre mujeres latinoamericanas que marcaron la historia de nuestros países, pero que sin embargo están un poco ausentes en la historia escrita o en la historia oficial. Y entonces en esa serie tratamos de temas tan importantes como el derecho a la tierra, la participación de las mujeres en la política, la participación de las mujeres en el proceso de independencia, mm, derecho de los obreros, en fin, hay un montón de cosas en esos libros que no solo ofrecen una narrativa de ficción, sino que además al final del libro tienen preguntas para pensar y guiar el, el pensamiento, el cuestionamiento de los estudiantes para que traten de ver el mundo con unos lentes diferentes. Entonces, yo creo que si eres profesor de español lengua extranjera y quieres llevar calidad a tu clase, a lo mejor no vas a conseguir 800 libros bajo las piedras, pero si puedes conseguir unos 50, 60, 70 libros que puedes comprar y llevártelos a tu clase y trabajarlos con los estudiantes. Y muchos de esos libros tienen guías del maestro. Así que si no sabes enseñar con un libro, la guía del maestro está allí y mira, eso te ayuda. Pues sí, efectivamente. Es decir, hoy en día no hay excusa para poner malos libros, o hay pocas como mínimo. Aparte del tema monetario, que siempre es una excusa, bueno, porque Bueno, infelizmente no todas las escuelas tienen recursos, no ¿verdad? todas Pero las bueno, escuelas tienen y eso es un problema. sí. Ese es el primer problema de las bibliotecas en clase de L, que cada libro cuesta entre 10 y 15 euros y Ujú.
por lo menos 5 libros por estudiante. Claro, no, no. Es una inversión que, bueno, infelizmente es lo que hay en el sistema en el que vivimos. No todas las escuelas se pueden permitir, ¿no? Y menos aún si hay varios idiomas en la escuela, que eso ya entonces es una utopía. Eso podría ser un episodio de otro podcast, por cierto, cómo conseguir el dinero para am, comprar, establecer tu primera biblioteca de clase de L. Pero dime Pues una cosa. si tienes una respuesta para eso, hacemos otro podcast ahora mismo, ¿eh? Bueno, una respuesta muy cortita. Si Sí. cada libro cuesta 10 euros, si cada libro cuesta 10 euros, Ujú. una de las cosas que yo hago es que yo le escribo una carta a los padres de mis estudiantes y les pido la colaboración de un libro. Y Ah, entonces compro un libro diferente por cada alumno. Y en realidad, ponte tú que tenga 30 estudiantes, tengo 30 libros diferentes, con lo cual mis estudiantes podrían eventualmente leer 30 libros. Em, lo ideal sería por lo menos dos. Y una colaboración de 20 euros para la clase, para comprar libros. Generalmente los padres la aceptan. Y siempre he empezado las bibliotecas con colaboración de padres. Y es algo súper fácil de hacer. pues, profes, ya habéis escuchado. Ya hay una herramienta y además es una buena idea. Pero Bueno, a tú mí eres me parece profesor broma. de L, ¿verdad? Y Yo soy entonces, profesor de L, pero online y individual, así que yo no tengo ese problema. bueno, pero los estudiantes leen. Sí, 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 sí. Por supuesto, sí. Pero ahí es más fácil. Ahí es más fácil porque son estudiantes normalmente adultos, tienen su dinero, no ponen Compran sus libros. problemas. Claro. Una última pregunta para terminar, Dime. porque hay una herramienta que me encanta, una herramienta que es propiedad, diría, o invención, o no sé, que yo creo, que, tuya y de Adriana, ya que la nombrabas antes, que es la Ah, lupa de justicia social. leyendo con lupa, ¿Ves? leyendo con lupa. Bueno, nosotras tenemos un podcast que se llama Armando Bochinche y Leyendo con Lupa es una serie de 6 pósteres. Ujú. Y es una herramienta educativa en forma de 6 pósteres. Cada póster tiene 10 preguntas que están diseñadas para despertar el pensamiento crítico y analizar los libros que leen tus estudiantes desde una perspectiva de justicia social. Los pósteres invitan a los estudiantes a examinar varias cosas. El rol de la mujer, a identificar el complejo del Salvador Blanco, a identificar o, mejor dicho, a criticar, a cuestionar Ok, la idea de lo normal. ¿Qué es una familia normal, un trabajo normal, una vida normal, fantástico. una casa normal, la normatividad? Em, el póster número 4 habla de la interseccionalidad Ujú. y esos pósteres fomentan una lectura que desafía las estructuras de poder y los privilegios presentes en esos libros. Esos fueron los primeros 4, pero después, a final del año pasado, hicimos un póster con lupa sobre los libros que presentan temáticas o protagonistas LGBTQ. Y Ujú. entonces hicimos un póster que ayuda a los estudiantes a identificar estereotipos, sesgos y formas de opresión ocultas en Mm. los textos. Súper interesante, bello. Y el último póster lo hicimos con una compatriota tuya, la doctora Mara Fuertes Gutiérrez, y fue un póster que nos ayuda a nosotros, los profesores, a
analizar críticamente nuestro currículo de L para identificar si hay ausencias y identificar los sesgos que persisten en nuestros currículos y desvelando así las identidades marginadas, las variedades lingüísticas ausentes, los territorios del español ausentes, los temas históricos no tratados, para tratar de decir, esto está un poco desequilibrado. ¿Cómo hago para ver mi currículo de manera diferente? Y los 6 pósteres se pueden descargar de la web, que es armandobochinche.com. Y, y Y cada se pondrán por aquí pregunta, abajo el link. cada pregunta es así como que, ¡pum! Y nosotras ponemos los pósteres en el salón y cuando estamos o bien estudiando un libro o una imagen o una canción, tenemos las preguntas y podemos hacerle esas preguntas a los estudiantes y esas preguntas nos abren un campo de discusión enorme. Precioso. Y mira, ya aprovechando la pregunta que te hacía antes sobre qué hacer cuando no tienes libros a tu disposición, también es una herramienta muy buena precisamente para poder trabajar libros que en principio no son demasiado recomendables, pero ahí están, y los Eso tienes que hace usar. Adriana. Agarras los libros que son súper, ultra, casi que los quieres poner en la basura y los pasas por leyendo con lupa. Y entonces tú dices, oh, wow. ¡Wow! Y ahí O efectivamente van sea, a la basura. la idea es enseñarle como el libro no es un artefacto neutro. No, no es. Hay que enseñarle a los estudiantes a ver y a identificar qué es lo que está dentro, detrás de ese libro. Y sí, Efectivamente. Margarita, para terminar, una recomendación. Siempre pido una recomendación de cualquier tipo. Así que relacionado con el tema que hemos hablado, claro. una Que ya has dado recomendación. muchas recomendaciones en realidad, pero vamos. Bueno, quería recomendarte un libro, pero en realidad te voy a recomendar 6. Caramba. Te voy a recomendar 6 muy rápido porque este año dentro del podcast de Armando Bochinche, nosotras decidimos que no íbamos a invitar a personas, sino que íbamos a invitar a libros, porque esos libros tienen un contenido fuerte de descolonización Sí, y de justicia social. Entonces, a ver, voy a escoger uno en particular, porque en realidad la primera lista era de 28, de 28 pasamos a 6, que son los caramba. 6 primeros libros que estamos leyendo. Pero si Ujú. lees inglés, hay un libro que te recomiendo de todo corazón. Se Ujú. llama Warrior Princesses Strike Back. Las princesas guerreras te devuelven el golpe, algo así. Y entonces es un libro escrito por dos hermanas gemelas em, Lakota, indígenas. Ah, Se llama Sarah Eaglehart y Emma Eaglehart White. Y entonces ese libro es como una autobiografía que se mezcla con, como con un diario, como con un monólogo inspirador. Y entonces en ese libro recorremos la vida de esas mujeres, cómo ellas, desde la marginalidad en que la sociedad estadounidense las puso, cómo ellas retoman, se empoderan de su identidad, cómo ellas inician movimientos desde abajo para
para reclamar su identidad como mujeres indígenas. Y cada capítulo es súper fuerte. Y cada capítulo lo que más me fascina es lloré leyendo ese libro precioso. Ah, Em, Cuando terminas cada capítulo, hay como reflexiones para tu diario, ¿no? Hay reflexiones para tu diario y puedes ujú. escribir. Entonces, es un libro un poco biográfico, pero al mismo tiempo de autoayuda. Me fascinó. Perfecto. Margarita, la gente que se haya quedado con ganas de saber más sobre ti, sobre lo que has contado, que te quiera contactar, que te quiera seguir, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, primero que todo, desaparecí de las redes sociales. Es una tendencia muy de moda, Es una realmente. tendencia súper de moda, ¿no? De repente un día te despiertas y te metes al teléfono, vas a buscar tu Instagram y te dicen, ah, te hemos cancelado el Instagram. Sí. Y, y eso me ocurrió a mí. Me cancelaron permanentemente el Instagram y como lo tenía relacionado con el Facebook, también me cancelaron el Facebook. Y ha sido una experiencia súper interesante, súper interesante. Positivo, Al principio negativa, ¿no? claro, Por el claro. sentimiento de aislamiento. Estamos conectados a través de las redes, hablamos a través de las redes, te levantas, revisas tu Facebook, tu Instagram y cuando eso desaparece de tu vida, tú dices, ¿y ahora qué? ¿Existo? ¿Existo o no existo? Am, pero sin embargo, ha sido una fuente de productividad enorme. Nunca había trabajado tanto desde que no estoy en las redes sociales. Nunca había sido tan productiva y nunca me había sentido tan bien en esa idea de bienestar mental, espiritual. No te estás comparando con nadie, no estás viendo a aquella persona tiene 10.000 seguidores, 10.000 millones de seguidores y tú No hay qué. presión, sí, sí, sí. Sí. Pero Sé si muy bien de quieres lo que hablas. contactar conmigo, ¿tú tienes redes sociales? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes? Sí, Yo tengo tienes. Instagram, tengo hasta TikTok, lo que pasa es que no las uso. Ah, Entonces, están ahí. En cierto momento me negué a cansarme mentalmente. sí, bueno, te felicito. Pero si te interesan mis libros, margaritaperezgarcia.com. Si te interesa el podcast y el trabajo que estamos haciendo de justicia social, entonces armandobochinche.com, que es el podcast con Adriana Ramírez. Eso es. Y que vais a encontrar, las personas que nos están escuchando, los links pues por abajo Exacto, del audio. exacto. Margarita, un Dime. millón de gracias. La gente no lo sabe, pero grabar este episodio ha sido casi A casi como través un de parto. episodios Tú que han eres el sido un madre parto, numerosa. 9 meses. Pero obviamente merece la pena escucharte siempre. Así que mil gracias. Mil gracias a ti, Oscar. Aquí finaliza este episodio, pero recuerda que tienes más podcast y más formas de aprender y enseñar español con justicia social en sumarpalabras.com. Te espero allí.